Bueno, pues buenos días a todos. Como decía, soy Carlos Mínguez, soy socio de la práctica de energía de Andersen, abogado y bueno, pues gustosamente estoy aquí para compartir con vosotros alguna reflexión sobre el título de la ponencia. Pues la verdad es que es poco menos que un clásico, esto del laberinto jurídico de las energías renovables. Suena así un poco lírico, atractivo. No es la repetición de los que algunos de los que veo aquí presentes y sonríen ya me habéis escuchado. Evidentemente hay problemas que no se han solucionado y bueno, pues seguimos teniendo que poner encima de la mesa. Hablar de renovables y hablar de ordenación jurídica da para hablar de muchísimas cosas, ¿no? Podríamos hablar de los autoconsumos, podríamos hablar de las comunidades de energía renovable, podríamos hablar de la introducción de los gases renovables. Yo voy a tratar de daros compartir con vosotros una serie de reflexiones a nivel macro sobre dónde creo personalmente que se encuentra la Comunidad Valenciana desde el punto de vista de poder ofrecer al mercado, a quienes operáis en él, a quienes operamos en él, un marco regulatorio estable, fiable, solvente, en definitiva, que sea capaz de traer inversión y de mantenerla. Bueno, mi agradecimiento tanto al Sabadell como a la Cámara pues por habernos invitado a participar en esta sesión. Como os decía, yo quería en primer lugar compartir con vosotros una serie de reflexiones, ¿no? Y estos días me hacía unas preguntas si sabemos lo que queremos, ¿eh? Y os invito a que reflexionemos juntos sobre, para mí, dos preguntas que creo que tienen modestamente cierto interés. Uno, como comunidad valenciana, como comunidad política, como comunidad social, sabemos exactamente qué es lo que queremos cuando nos enfrentamos ante el reto global de la transición energética. Y si lo hacemos y nuestra respuesta es distinta de la respuesta que se está dando en otros espacios, es decir, ¿qué nos hace diferentes y qué puede hacer justificar que de alguna manera podamos, si me lo permitís, ser considerados como un poquito especialitos, ¿no? Estos son datos del barómetro del mes de abril del CIS, posicionamiento de los ciudadanos sobre el cambio climático. El 75%, el 70% de la ciudadanía, cuando es encuestada, dice que el cambio climático le preocupa mucho y bastante. Cuando se le pregunta que identifique cuáles son los tres problemas que identifica el ciudadano actualmente existente en España, bien, pues el cambio climático en un 6,4% de los casos se mueve. Yo he estado mirando los últimos barómetros del CIS, se mueve en el entorno del 6 y el 7, y se coloca el cambio climático entre los tres principales problemas. Fijaros que por encima hoy de la educación, de la crisis de valores, de la desigualdad, de la situación de inestabilidad política o incluso de los problemas relacionados con el agua o la sequía. Esta es una respuesta global donde la Comunidad Valenciana, cuando los ciudadanos se nos pregunta qué nos posicionamos alineados con ese sentir colectivo. Sin embargo, lo cierto, y tomo datos de potencia fotovoltaica en suelo, instalada en el último ejercicio en el que habían datos en UNEF en 2022 y el agregado. Bien, como veis ahí, pues las comunidades del litoral, del Mediterráneo, no somos las más pintonas a nivel de fotovoltaica en suelo. La Comunidad Valenciana en 2022 pues instaló 15 nuevos megavatios y la potencia acumulada en la Comunidad Valenciana asciende, si no recuerdo mal, a 423 megavatios, a fecha de 31 de diciembre de 2022. Esto es fotovoltaica en suelo. Este gráfico pone de manifiesto cuál ha sido la evolución en cuanto a la generación de las dos tecnologías por excelencia renovables, ¿no? La eólica y la solar fotovoltaica. Ahí veis datos de red eléctrica de los 4 últimos ejercicios, 2022-21, 22-23. A vuestra derecha tenéis los datos de la Comunidad Valenciana y los datos a nivel estatal. Como comprobaréis,
la foto en la Comunidad Valenciana no se ha movido. En estos últimos 4 años, donde han pasado bastantes cosas y donde parece que por momentos el sentir se ha convertido en un clamor. Sin embargo, ese sentir clamor por aspectos económicos, por aspectos sociales y por aspectos geopolíticos no se ha traducido en una aceleración en la penetración de renovables en la generación de energía dentro de nuestro mix energético. El incremento en la Comunidad Valenciana ha sido de un escaso 3,7%, mientras que la media nacional ha sido de un 44%. Yo voy a introducir por primera vez una palabra que creo que es necesario introducir en el debate, que es el principio de solidaridad. Yo personalmente creo en el Estado de las autonomías y creo que el Estado de las autonomías se tiene que articular sobre una base de solidaridad entre territorios. Bien, como probablemente algunos de vosotros conoceréis, introduzco una primera variable jurídica, la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas a la hora de autorizar la generación de energía de todo tipo y también la renovable, pues pasa por un umbral que es el de los 50 megavatios. Esta es la distribución de potencia renovable autonómica por comunidad autónoma, en aquello que tiene que ver con potencia vinculada a procedimientos que han sido resueltos por las diferentes comunidades autónomas. ¿Veis cuál es la media nacional? ¿Veis dónde están comunidades como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, incluso Cataluña? Y fijaros dónde está la Comunidad Valenciana. Creo que este gráfico también es significativo, ¿no? Porque trato de enlazarlo con esa referencia que os daba respecto de ese principio de solidaridad territorial entre territorios, valga la redundancia, que tienen reconocida una autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Entre ellos, matizar, si me lo permitís y por decirlo de una manera simple, cuál es el modelo energético sobre la base de unas bases de régimen energético que están establecidos a nivel estatal. Sin embargo, la foto, pues no sale una foto extraordinariamente muy fija, ¿no? Ahí veis la relación entre lo que se consume y la potencia renovable instalada por comunidad autónoma. La posición de la Comunidad Valenciana, pues lo cierto es que queda muy por debajo de lo que es la media nacional en términos de megavatios instalados por consumo eléctrico. Antes os hablaba de 423 megavatios. Estos son, aquí no hay fuente y la fuente soy yo, y por lo tanto esto es una estimación y seguro que está sujeto a ajustes, comentarios, pero es un grosso modo, trazo grueso o cuenta de la vieja. 423 megavatios vendrían a representar unos 850 hectáreas. El objetivo publicado y publicitado por el Gobierno valenciano pues es alcanzar en 2030 10.000 megavatios, que si todos ellos fueran fotovoltaica de suelo, nos daría pues, una ocupación de suelo de 20.000 hectáreas. Yo creo, y esto lo someto desde ya a la consideración, comentario crítico de los técnicos tecnólogos, que los hay y buenos en la sala, entiendo que si se mete eólica, y creo que tenemos un problema con la eólica en la Comunidad Valenciana, o más bien con la no eólica en la Comunidad Valenciana desde hace mucho tiempo, pero si se mete eólica, tanto nueva como repotenciada a un 40% de esa cifra, bueno, pues yo anoche, con mucho café y echando unos números muy básicos, soy de letras puras, me podía dar una estimación de unas 13.000, 15.000 hectáreas de ocupación manchada de nuestro sagrado territorio por energía renovable. Aquí no hay ningún GIS, hay un bolígrafo pintado por mí, pero esta es, Mariola, la foto de la imagen de la que te comentaba antes, ¿no? A mí esto es lo que me da, ¿vale? En el agregado esto es lo que me da. Aproximadamente ahí tenemos una quinta parte del término municipal de Requena. Eso son 15.000 hectáreas, ¿vale? Eso es, para quien quiera ver esto desde la posición más gravosa y contraria al despliegue de renovables, el sacrificio territorial que debe hacer la Comunidad Valenciana para cumplir con los objetivos que políticamente han sido asumidos y yo creo que, de manera loable, compartidos por las dos principales fuerzas políticas existentes en la Comunidad Valenciana.
No sé si es, creo que es ilustrativo, en todo caso. Las lecturas pues vienen después de la reflexión, pero a mí me ha servido, ¿no?, para entender desde una componente territorial cuál es, cuando hablamos de Comunidad Valenciana, y la Comunidad Valenciana yo entiendo que es algo más que la suma de 512 municipios, cuál es el impacto territorial que tiene el despliegue necesario de energías renovables en nuestra comunidad para alcanzar los objetivos que como sociedad nos hemos fijado. Porque acordaros de lo que veíamos en esa primera reflexión. Es decir, para luchar contra el cambio climático tenemos que cambiar el mix energético. Y el mix energético pasa de una sustitución de combustibles fósiles y de energía eléctrica producida, energía eléctrica y combustión, ¿no?, producida mediante el empleo de esos combustibles fósiles por energía renovable. Bien, pues estas son mis reflexiones previas y ahora, como soy abogado, pues os voy a aburrir un poquito con consideraciones de tipo jurídico, ¿no? Una previa y tampoco quiero extenderme mucho en ello. Como antes os decía, bueno, pues esto, como sabéis, es un estado de las autonomías donde las competencias están distribuidas. Aquí estamos hablando de una materia y la materia es energía y particularmente energía renovable. Eso no quiere decir que cuando pensemos en ello tengamos que identificar exclusivamente a la administración competente en materia de energía. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe aquello que llamamos las competencias concurrentes. Y eso lo que hace es invitar, para que se sienten en la mesa, otras administraciones que participan también en el diseño de este modelo de ordenación de energías renovables, haciendo uso de competencias que no son energéticas. Todo aquello que tiene que ver con lo paraenergético, lo metaenergético, si queréis llamarlo, si le queremos llamar así. Esto tiene que ver con la ordenación del territorio, esto tiene que ver con el urbanismo, esto tiene que ver fundamentalmente con el medio ambiente y esto tiene que ver con tres escalas, con una administración del Estado, las bases, una comunidad autónoma, el desarrollo legislativo de esas bases y unos ayuntamientos que también, como administración local, pues ejercen sus competencias. Entre el 19 y el 22, y me centro ya en lo que es la definición del modelo de fomento de las energías renovables existentes en la Comunidad Valenciana, entre el 19 y el 22 se modificó en 8 ocasiones, ¿no?, el régimen jurídico, urbanístico, territorial, paisajístico de las energías renovables en la Comunidad Valenciana y que está fundamentalmente incorporado en el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y del Paisaje, ¿no?, la famosa LOTUP. Por su parte, como sabéis, en el año 2020 se aprobó un decreto ley de fomento de las energías renovables, bien, pues desde el 20 al 22, ese decreto ley de fomento, de aceleración de energías renovables se modificó 4 veces. Esto en términos jurídicos responde a un concepto, ¿no?, que es el de la motorización legislativa. Tenemos una legislación motorizada que se modifica generando en muchas ocasiones el efecto contrario de lo que se pretende alcanzar, que es crear incertidumbre en el operador sobre la base de abrir un amplio campo interpretativo por parte de las administraciones públicas intervinientes en la aplicación de esa norma, con resultados dispares y en ocasiones, más de las deseadas, insatisfactorios, ¿no? Frente a esto, yo estaba ahora, digo, o sea, que se anuncie en cualquier momento que se ha modificado todo esto, porque llevamos, bueno, pues eso, en capilla, desde hace unos cuantos meses, esperando la nueva reforma que viene. ¿Vale? Quedaros, por tanto, con esa idea de hay una nueva reforma que viene y hay una nueva reforma que deberá atajar la problemática que en estos momentos está en buena medida detrás de los resultados que entiendo que no son satisfactorios cuando el propio legislador dice que hay que acelerar el despliegue de energías renovables en la Comunidad Valenciana. Yo voy a centrarme, esta media horita no da para más, voy a centrarme en 3 aspectos. Uno tiene que ver con el uso del suelo, otro tiene que ver con el papel de los ayuntamientos en el despliegue de las energías renovables y un último tiene que ver con lo que se llama la gobernanza administrativa. Esto está relacionado con el permitting y con el papel de las diferentes administraciones y de ese instituto tan querido y odiado a la vez por todo el mundo, que es el procedimiento administrativo en el despliegue de las energías renovables. Bien, pues son los tres
los 3 aspectos que quería compartir con vosotros. En cuanto al primero de ellos, un par de preguntas que la verdad es que son clásicos y no quiero crearme ni crearos la sensación de topicazos y de Max Mix para los más mayores que me entenderán. Yo me pregunto qué suelos tienen vocación de acoger usos vinculados al empleo de energías renovables. Y este es un debate que parece que sea un debate un poco teórico, esotérico, pero que es un debate real como la vida misma. Se habla de la vocación de los suelos. Esta es una comunidad que está afortunadamente bien protegida desde un punto de vista territorial ambiental. Yo creo que debemos estar en el orden del 30% de nuestro territorio, que forma parte de lo que se llama Red Natura, y donde en principio pues el despliegue de renovables, en principio y casi al final, ¿no?, está vedada, ¿no?, la penetración de esa energía renovable. Bien, a la hora de calificar los diferentes tipos de suelo, tenemos suelo protegido y tenemos suelo común. Ese suelo común fundamentalmente se identifica con lo que en la legislación básica sobre suelo se denomina como suelo rural, ¿no? Y la pregunta que cabe hacerse es ¿qué tipo de uso del suelo es la generación de energía renovable? Tradicionalmente, lo que se ha dicho desde el año 56, que se aprobó la primera ley del suelo en España, es que el uso típico, el uso clásico, el uso ordinario del suelo rural, pues es el agrícola, es el cinegético, es el forestal o es el ganadero. Yo siempre he pensado que esos son usos del suelo de una España rural de los años 50. La pregunta es si esos usos típicos y ordinarios de ese suelo rural no protegido deben o no incluir un uso que ha venido para responder a una demanda ciudadana, económica y social, como es la disposición de energía renovable. Mi respuesta es sí, convencido de ello y además con el inmerecido apoyo del propio Tribunal Constitucional, ¿no?, donde lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional es que cada comunidad autónoma tiene capacidad, porque es competente para determinar qué entiende por usos propios, comunes, ordinarios del suelo rural. Esto, hay un dicho que es que una pincelada del legislador y se le prende en fuego a grandes bibliotecas. Esto abatiría toda esa problemática vinculada a las declaraciones de interés comunitario, a las autorizaciones extraordinarias de implantación en el suelo no urbanizable, porque dejaría de ser un uso extraordinario que necesita, al tratarse de un uso extraordinario, de una autorización excepcional, llamémosle como le llamemos, y pasaría a ser un uso común. Esto es algo que ya está además testado. Andalucía, a finales del 2021, aprobó su nueva legislación urbanística y declaró que el uso del suelo rústico para la generación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, todas las actividades vinculadas al suministro de energía renovable se consideraba como un uso propio, ordinario, del suelo no urbanizable, del suelo en su condición de rústico. Y esto, por otro lado, está alineado con un objetivo, yo diría que más que un objetivo es un mandato, que aquí a uno le entra ganas de ponerse el alzacuellos para hacer un poco de proselitismo, para ver si todos nos acabamos de creer lo que los señores de Bruselas, es decir, nosotros mismos a nivel comunitario hemos decidido. Y lo que hemos decidido es que la generación, el suministro y el almacenamiento de energía renovable tiene un interés público superior a otros intereses públicos. No que no sea o sí sea de interés público, sino que el interés público que está detrás del ejercicio de estas actividades es superior a otros intereses públicos que pueden estar detrás de determinadas decisiones, regulaciones o actuaciones administrativas vinculadas, ojo, ya que estamos hablando de valores merecedores de una protección tipo Champions League, como pueda ser el agua, como pueda ser la biodiversidad, como pueda ser el medio ambiente en general. Y creo que es una cuita donde no hay que entrar para defender ya no la bondad, sino la eficacia y la necesidad de traducir en un marco legislativo, el que ahora viene, y sobre todo en la aplicación de ese marco legislativo, lo que a nivel comunitario ha quedado proclamado. Y ha quedado proclamado en la Directiva de Fomento, RED III, del año pasado, y en cada uno de los reglamentos o recomendaciones que periódicamente la Unión Europea aprueba y publica para acelerar el despliegue de energías renovables. Estamos hablando de una problemática a nivel comunitario del máximo nivel, donde a nivel regulatorio
la Unión Europea, las instituciones comunitarias, están dando una respuesta clara y contundente que debe constituir, desde mi punto de vista, un mensaje asimilable y asumible, por ser, por otro lado, fácilmente comprensible para los poderes públicos españoles y, en concreto, para los poderes públicos valencianos. Dos preguntas más. Un clásico también de esto, la fijación de umbrales. Oiga, todo esto está muy bien, pero vamos a fijar un umbral. Estáis en el sector y ya sabéis lo del 3%, el 3% en términos de ocupación del suelo. Bueno, pues esa es una decisión del regulador valenciano, el topar la ocupación del suelo no urbanizable de uso común hasta un máximo del 3% en cada término municipal. Yo creo que eso no es una política autonómica, yo creo que eso es la suma de muchas políticas locales. Y por lo tanto es de nuevo confundir el todo como algo distinto de la suma de las partes. 3%, 3%, 3%, como si el mundo empezara y acabara en los límites de los respectivos términos municipales donde se desempeñan los 512 ayuntamientos de la comunidad. Yo creo que no está en línea la fijación de esos umbrales de ocupación. El debate, y veremos, ¿no? Cómo se desarrolla, si pasa por, en esa modificación de la normativa, por desaparecer ese umbral de ocupación o por subir el umbral de ocupación porque se entiende que se trata de una medida que tomar una decisión rotunda en sentido contrario pues pudiera resultar política, institucional, socialmente poco atractiva. Y luego un aspecto que no quiero tampoco dejar de citar, que es el supuesto conflicto con otros usos. No estoy hablando de la incompatibilidad con suelos que están protegidos por albergar valores que le han hecho merecedor de protección, sino por otras actividades productivas, como pueda ser la potencial capacidad agrológica del suelo. No nos da para extendernos mucho en este punto, pero sí creo interesante que tengamos claro que cuando se está hablando de una protección del suelo basada en valores agrológicos, la valoración que merece esa actividad, que es muy respetable, es una valoración soportada en criterios productivos, que no en criterios de protección natural. Luego no se trata de proteger paisajes agrarios, que eso es otro capítulo del que ahora hablaremos, sino de proteger el potencial productivo del suelo, en ocasiones en contra del interés del propietario de ese suelo. Este es un debate jurídico muy interesante, ¿no? Oiga, esto sale gratis cuando se establecen limitaciones a la propiedad sobre la base del criterio que puede merecerle a una administración que, por otro lado, no dispone de competencias para planificar económicamente, vinculando el destino del suelo a su ajuste o acople a una determinada actividad económica y no a otra a la que el propietario del suelo legítimamente puede decidir libremente, entiendo yo. El artículo 33, el artículo 28 y el artículo 138 de la Constitución creo que soportan ese razonamiento. Pero bueno, ahí tenemos unos conflictos de suelo que en la tramitación, en el permitting de renovables, todos vosotros o algunos de vosotros habéis sufrido con esas caracterizaciones agrológicas del suelo por razón de su valor productivo, no presente sino futuro como factor limitante. Bien, os decía que tenemos un segundo capítulo y que tiene que ver con un aspecto que para mí es capital, ¿no? Y antes hablábamos de las distintas administraciones que intervienen en el despliegue de las renovables, y es el papel de los ayuntamientos. ¿Qué papel tienen que jugar los ayuntamientos, ¿no? ¿Cuáles son las competencias reales municipales en materia de energías renovables? ¿Nos creemos o no nos creemos que las administraciones públicas en España actúan conforme a un principio de legalidad y conforme a un principio de competencia? Actúan en la medida en que están amparadas por una ley que expresamente le faculta para ejercer una serie de actividades en ejercicio de unas competencias que esa ley u otra expresamente le está atribuyendo. Sin entrar en excesivos tecnicismos jurídicos, pero a nosotros como ciudadanos la ley nos tiene que prohibir lo que queremos hacer, a las administraciones, como ejercen prerrogativas, la ley expresamente les tiene que facultar para actuar, porque cuando actúan no actúan en igualdad de condiciones que todos nosotros. Por eso rechina cuando oyes esos mensajes de no, pero es que el ayuntamiento está aquí para opinar, pero ¿aquí qué es? No, aquí es el procedimiento administrativo. La opinión y el procedimiento administrativo vinculado al pronunciamiento de una administración pública es agua y aceite, en derecho público, en derecho en general. Si una administración interviene en un procedimiento administrativo es porque tiene una competencia que debe ejercer
porque hay una materia sobre la que debe pronunciarse y ese pronunciamiento viene amparado por una ley previa. Los ayuntamientos no tienen competencias en materia energética en nuestro país. Los ayuntamientos incluso no tienen competencias en materia de medio ambiente distinto del medio ambiente urbano. Los ayuntamientos tienen limitadas competencias en materia de ordenación del territorio. Los ayuntamientos tienen muchas competencias en materia urbanística. Luego, yo creo que el reto no es hacer desaparecer, evidentemente, a los ayuntamientos, Dios me libre, pero sí hacer un ejercicio para encajar el papel de los ayuntamientos, en particular en lo que hoy nos preocupa, ¿no?, que es cómo fomentar el despliegue de energías renovables en nuestro país. Y hay un concepto ahí que creo que el legislador valenciano, el legislador estatal, la comunidad en general tiene que aterrizar, que es ese concepto de licencia social. Es decir, está claro que aquí, de la misma manera que estamos viendo un poco los toros de la barrera, desde la barrera, y diciendo que desarrollen renovables otros, nos encontramos luego con nuestra piedra en nuestro propio zapato, cuando los municipios de interés dicen, los municipios de interior dicen, oye, la energía para quien la produce, y si tú la quieres consumir, prodúcetela, pero no me la produzcas aquí, porque, bueno, pues hay creado, yo creo que eso es una realidad incuestionable, una conciencia de que las renovables atacan el territorio. Creo que es un debate también interesante, pero que en definitiva es necesario hallar nuevos mecanismos de participación social e institucional de los ciudadanos fuera de lo que es el procedimiento administrativo. Yo creo que nos equivocamos si metemos a los ayuntamientos o a cualquier otra administración pública a opinar, y quiero que se me entienda, en el marco de un procedimiento administrativo. Hay también mucho de qué hablar de dos aspectos. Uno simplemente lo dejo encima de la mesa para que lo tengáis presentes. A partir del 1 de julio se hace efectivo el régimen de entidades colaboradoras urbanísticas que se introdujo como consecuencia de la última modificación de la LOTUP, luego tener la referencia del 1 de julio y el papel que pueden desempeñar las ECUP a la hora de validar técnicamente todas aquellas funciones que con carácter general desempeñan los municipios. Creo que es una apuesta decidida, arriesgada y creo que desde mi punto de vista acertada por parte del Gobierno valenciano de darle mucho vuelo a estas entidades colaboradoras urbanísticas. Y luego hay un tema que dejo sobre la mesa porque me voy quedando sin tiempo, que es qué hacemos con las moratorias urbanísticas, de qué manera llevamos a cabo una ordenación correcta de las moratorias urbanísticas para que las moratorias urbanísticas no se conviertan en una bomba de humo. Yo esto no lo quiero, no sé muy bien lo que quiero, voy a echarla y voy a hacer que aquí la atmósfera pues devenga opaca y a ver si con un poco de suerte o no llegan al cumplimiento de un hito o directamente el inversor retira de su portfolio ese proyecto. Es imprescindible una modificación del actual régimen que ordena las moratorias urbanísticas en la Comunidad Valenciana. Bien, y dejo, y con ello ya termino ese tercer capítulo, ¿no?, que tiene que ver con esa pregunta de cómo mejorar la gobernanza administrativa. Hay ahí ciertos aspectos de los que, bueno, pues ya os he adelantado y que quedan recogidas en esas ideas, ¿no? La norma debe fomentar el despliegue, luego los procedimientos no pueden ser defensivos, y en la Comunidad Valenciana se ha legislado defendiéndose unos frente a otros, y buena parte de esa explicación de 8 reformas de la LOTUP en 4 años está vinculado a la necesidad de articular procedimientos defensivos, y supongo que en términos militares eso será lo más parecido a una trampa. Luego, hay trampas en el procedimiento, y hay trampas porque quien ha metido mano regulando ese procedimiento ha pretendido defender su esfera de influencia y sus intereses frente a otros intereses. ¿Son generales unos u otros? Yo creo que no. Yo creo que son intereses legítimos, pero particulares. El procedimiento administrativo es lineal, el procedimiento administrativo no es circular, las modificaciones no traen consigo nuevos sometimientos a información pública, los informes no generan, y perdonadme estamos entre amigos o cuando menos conocidos, ¿no? El procedimiento no puede generar continuamente ese requete informe, comentario, alegación, informe, comentario, alegación. Desgraciadamente es una espiral en la que estamos sumidos. La Comunidad Valenciana tiene para mí 2 anomalías. Uno,
y es que se ha sentado jurídicamente una idea, desde mi punto de vista, no correcta, y es que existe un ordenamiento jurídico que aplica a una determinada tipología de proyectos por razón de la administración competente para autorizarlos, que es el Estado, y otro ordenamiento jurídico que aplica para los proyectos autonómicos. Esto crea unas disfunciones en la gestión de los proyectos total. Para mí es una anomalía, y le llamo la anomalía valenciana del paisaje y territorio vinculante, ese informe vinculante, vinculado a esa autorización de implantación en el suelo no urbanizable. No existe en ninguna comunidad autónoma, pero además es una cuestión bastante ilógica, y es que el paisaje, por ejemplo, se analiza como uno de los vectores críticos en un trámite que es el de evaluación ambiental, que no culmina con un informe vinculante. Luego, en el todo no es vinculante y, sin embargo, en la parte, el legislador valenciano ha decidido que sí lo sea. Bien, y con esto acabo. Son dos fotos que me hacen siempre mucha gracia, creo que tienen interés. La primera refleja cuál es la velocidad del cambio, son fotos de la Quinta Avenida. 1900, coches de caballos, la excepción es un coche de motor. 1913, coches de motor, de combustión, y un coche de caballos. Creo que la otra foto no requiere de más explicación. No lo sé, no sé qué os parece, no sé si están todos locos estos romanos o no. Bien, como antes os decía, oye, en próximos capítulos se puede hablar del almacenamiento, se puede hablar de gases renovables, hablar de energía, la verdad es que es apasionante. Creo que es un momento interesante, es un momento también, bueno, pues que como todos los momentos interesantes, te quita horas de sueño, te genera mucho dolor de cabeza y, por tanto, pues creo que también son días, crisis de precio, etc., ¿no?, para darnos un poquito de ánimo y consuelo entre todos. Y nada más, creo que me fui un poquito, espero que no mucho. Bueno, para los que no me conocéis, ahí tenéis mis datos. Muchísimas gracias y confío que os haya resultado interesante a estas horas del día. Muchas gracias.